Bueno, y estamos con el perito de la Rosa de la Rosa, sí, para obviamente analizar este caso, ¿no? Que está conmocionando a Caballito, un hombre que está persiguiendo a las mujeres, que las ataca, y obviamente analizar este caso de por qué este hombre tiene este modus operandi con las mujeres, por qué este hombre no debería estar por lo menos en un neuropsiquiátrico, por qué la justicia no hace nada. Bueno, eso es lo que vamos a estar analizando con el perito. Bueno, Enrique de la Rosa, vos tuviste actuación destacada, Enrique, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. En un caso de características, al menos similares, análogas, se producido aquí cerca, en la barriada sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ves de similitudes con el caso donde a vos te tocó? Mira, por de pronto una sociedad que este sujeto ataca. Ahora cualquiera que camine por las calles de Buenos Aires ve cantidad de gente en situación de calle, muchas de las cuales están en situación de calle no solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones psiquiátricas, digamos. El tradicional, el clochard, el vagabundo de los franceses, era eso, era el sujeto que en esa caída que iba teniendo en su cuadro clínico hacía abandono del hogar. En la causa que ustedes citan exactamente fue eso, pernoctó 1 o 2 noches en Parque Lezama y bueno, ¿qué es la similitud y cuál es el peligro? Que la sociedad, la fuerza de seguridad y demás no actúan de manera preventiva. ¿Por qué? Porque fíjense que siempre estamos trabajando en el después. En este caso hay una médica y creo que hay otros casos golpeada. ¿Qué pasa si hubiese sido apuñalada? Claro. Que es el caso del que estamos hablando. Si el arma utilizada hubiese sido un puñal o un arma de fuego. O sea, todavía no llegó a matar a nadie, pero digo, de esto podemos estar cerca, hay que evitarlo. Lo lamentable es que siempre estamos en el después, ¿no? Y en esta cuestión de luego buscar la culpa sobre el fenómeno, pero en realidad protegerse porque a la víctima no la resarce nunca nadie. Analizando la metodología que utiliza este hombre, hablamos de golpes, ¿no? ¿Qué presupone esto? ¿Un acto de violencia expresa a raíz de su historia? ¿Cómo lo podemos analizar? En realidad hay varios de estos personajes que en general focalizan sobre la mujer. Digo, cuando uno en la criminología internacional ve estos personajes, pasa, tomaría uno solo. El tema del famoso Jack el Destripador o los criminales emblemáticos, ¿por qué focalizan sobre esa víctima débil por un lado? Obviamente porque el sujeto que tiene presuntamente una cuestión psiquiátrica muy frecuentemente lleva una carga en su historial que muy factiblemente tenga que ver con la mujer, con la madre. Estamos haciendo hipótesis, obviamente alguien va a decir... Pero es un análisis de alguien reconocido como vos. Quiero decir, esta cuestión de atacar a la mujer repetido, que se ve en muchos casos, es bastante más infrecuente el ataque sobre el hombre. Hay una segunda causa que es la que estamos hoy con todo el tema de violencia de género, que es la vulnerabilidad. Es decir, el sujeto sabe que es una presa fácil sobre la cual descargar y aprovechan situaciones de indefensión. Creo que la médica estaba entrando a un auto, era una instancia de la agarra, doctor, perdón, la agarró de atrás, le pegó y obviamente la dejó inconsciente. Pero mi pregunta va, estas personas, estos personajes que tienen estos problemas psiquiátricos, ¿atacan siempre en la misma zona o van variando de zona? Bueno, es una excelente pregunta porque tiene que ver con la similitud entre la patología del violador y del acosador. Exacto. Es decir, hay violadores que actúan en zona de confort, que actúan en un territorio conocido. Esa zona de confort es su territorio de casa. Frecuentemente, en el caso que hablábamos antes, el problema era ese. Este muchacho estaba rondando la zona y quedó en la zona, y los femicidios ocurrieron en la zona. Y hay otros que no, que son nómades, que van a buscar, y son esos casos de seriales que actúan en un lugar muy frecuente en la criminología norteamericana, menos documentada, que actúan en un lugar, y después otro crimen en otro estado, y cuando se los encuentra hay un patrón común. El patrón común de golpe pasa a ser una temática que de tan común termina siendo el libreto cinematográfico, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, estos personajes que utilizan la violencia, ¿después puede pasar a un escalón más? O sea, no se satisface con el tema de golpear a la mujer y tiene que subir un escalón más
y empezar a matar. Un ¿Puede pasar femicidio, esto? decimos, claro. Pero no solamente puede pasar, sino que es la lógica de lo que pase. A ver, es como yo le dijese, mire, usted entra al supermercado, le permiten llevarse una caja de fósforos, después se lleva el jabón y después se lleva un changuito entero. ¿Por qué? Porque es la lógica del acto que no admite frenos. ¿Pero eso lo entiende la persona que está desquiciada? No, el desquiciado no, lo debiéramos entender nosotros. Es decir, obviamente lo que esa persona busca inconscientemente en su modus operandi es que alguien ponga frenos. Un límite, claro. Alguien ponga la ley. Y ahí es donde debiera actuar la ley, poniendo un límite, pero no el límite de la venganza, sino el límite del control de la situación. Al primer episodio, este hombre ataca a esta mujer. Sí. Seguramente previamente se estuvo peleando con automovilistas, se debe haber estado agrediendo a otra gente. Viniendo para acá, simplemente por la 9 de julio, encontré 2 personas peleándose, 2 trapitos y demás. Es decir, es muy frecuente. Eso los potencia. Claro, porque no tengo el freno. Porque no tengo absolutamente el freno. Al no tener el freno, en esa búsqueda, esto pasa mucho en violencia de género, al sujeto empezar con el maltrato verbal, psicológico y demás, al no tener un freno, que es la denuncia, hoy una mujer me preguntaba, pero se va a enojar. Mire, mejor que se enoje ahora. Y no que continúe con esta saga, ¿no? Esta continuidad lo ceba, le permite seguir y puede terminar muy mal. Y de hecho termina muy mal. Eso Ahora, los femicidios ¿por qué la justicia no actúa en estos casos con anticipación? Digo, porque esto es una advertencia de una persona que se puede convertir en un criminal en horas nada más. Digo, hay una falta porque hay una mala comprensión de la sociedad sobre qué es la justicia y qué es la seguridad. La justicia está para actuar sobre los hechos consumados. Es decir, a la justicia le llevan un hecho. Fulano mató. La prevención no es potestad de la justicia. La prevención no es potestad, debiera ser de la seguridad y debiera ser de organismos armados. Hoy, respecto, por ejemplo, en el tema de violencia de género, abuso sexual y demás, organismos creados capacitando para esto, ¿no? No sé si en estos casos sirve, porque tal vez el demente, la persona desquiciada, no analiza lo que pasa con los casos anteriores. No, sin duda que no. Pero, ¿qué pasó con el caso Boneto, que fue el caso que vos te tocó trabajar? El caso Boneto venía ya hacía 3 años con una serie de ¿Esta síntomas. persona fue detenida? No, pero fue detenida a posteriori. Claro. Lamentablemente había sido encontrado durmiendo en Parque Lezama con un cuchillo de caza y demás y no se las intervenir con signos claros de abandono. Sí. Claro, después está fantástico atacar, pero ¿quién recupera la vida de esas 2 chicas? Nadie. Ahora, ¿esta persona se siente impune? ¿Siente que es impune, que la justicia nunca lo va a detener y por eso sigue operando como lo hace? A ver, si es inimputable, que posiblemente sea el caso, no existe criterio de realidad, por ende no hay posibilidad no hay criterio de culpa en algún sentido de estar haciendo algo. Él está descargando sus propias pulsiones o eventualmente su fantasía, es decir, imaginemos que tenga un delirio erotomaníaco, un delirio paranoide que implica que la mujer está complotando por la paz mundial. No sé, digo cualquier cosa. La estructura del delirio puede ser cualquiera. Obviamente está cumpliendo una tarea liberadora. En el caso que hablábamos, lamentablemente la muerte iba a ser la resurrección de la mujer. Claro. Ahora, en el caso, de este hombre, ¿no? Uno siempre piensa que, ataca a la mujer. Digo, ¿cuáles serían las características de la personalidad de esta persona que la lleva a hacer esto? Digo, algún engaño, digamos, según su experiencia. No, a ver, en este caso, en el caso anterior, es la propia patología psiquiátrica. En el sujeto que acomete por violencia de género y demás, obviamente tienen desde celotipias hasta trastornos de personalidad a una serie de falencias, obviamente inmadureces y demás, incapacidad de control de los impulsos, tendencia a pasaje al acto. Pero, a ver, sobre ese otro episodio, igual que el abuso sexual, el espectro es amplísimo. Claro. En estos casos es bastante claro, posiblemente sea otra cosa después que diga todo lo contrario, pero lo que ustedes relatan ahora es bastante claro de patología psiquiátrica. En el caso de aparecer el impulso erotomaníaco, como le llamás, ¿puede esto redundar o terminar en una violación, por ejemplo? O no, o todo lo contrario, como justamente la atracción que me plantea la mujer me induce al pecado, imaginemos. O lo rechazo y es la portadora del mal, digo cualquier cosa. O no, o sí. Pienso en, qué sé yo, en psicosis, suponete esa idea de que esa mujer representa todo lo contrario a lo que mi madre me pide que esa cosa de, eliminarla, ¿no? Por una cuestión de rechazo. O el caso histórico de la Andrew, que después fue una tira cómica acá en Francia,
empezaba como estafa, pero después el sujeto se transforma en un terrible misógino que considera que está haciendo una tarea de limpiar a la sociedad. O el caso del doctor Petiot también en Francia, que él cree que liberando a Francia de la población hebrea, o judíos franceses, va a liberar a Francia de la ocupación alemana. A ver, estos son actividades semidelirantes y son excusas en sí mismas, en el caso de estos dos últimos. Ahora, imaginemos que el sujeto realmente es portador de un delirio. En ese delirio, obviamente, lo actúa. Ese es el problema. Ahora, en este delirio siempre están presentes las mujeres, ¿no? Y ahora está muy en boga el tema... En estos. En estos, en el que estamos hablando ahora, y está muy en boga el tema de la violencia de género, digo, hay toda una movida en los medios, digo, ¿esto influye en la persona en tomar una acción de este tipo? ¿O tal vez lo frena? No, qué bueno que sea una mujer aparte la que haga la pregunta, porque sí, lamentablemente, existe lo que se llama efecto imitativo o efecto cópica. ¿Qué significa? El sujeto puede imaginar... A ver, todos los hombres están repartiendo cómicamente por ahí formularios con los cuales citarse con una señorita. Sí. Esa es la defensa. Como una especie de rechazo humorístico, claro, irónico. Eso es un mecanismo de defensa ligado al humor. Ahora, el sujeto que no puede hacer esa defensa neurótica, puede hacer una defensa más psicótica de pasaje al acto, considerando que lo que tiene que hacer es que el hombre está en peligro, entonces él tiene que atacar a la mujer. Entonces sí hay algo preocupante con esto de transformar una instancia judicial en moda, pues las modas son peligrosas porque cada uno la interpreta a su manera. Recuerdo cuando ocurría lo de las mujeres a las que se les prendía fuego, los femicidas. El efecto Wanda Tadei. El efecto Wanda Tadei nosotros tuvimos en un año, no teníamos ninguno, eso lo hablábamos con gente que había estado en otras asesorías periciales, nos había pasado lo mismo. Habíamos tenido un caso en los últimos 5 años y al año siguiente tuvimos 6, 7 casos. Doctor... Sí, por favor. Pero por favor. Lo que quería preguntar era las características especiales de este personaje. Porque este personaje no viola a las mujeres, sino que les pega, las maltrata hasta dejarlas inconscientes. Tuvo el caso en Caballito de la doctora, que tomó trascendencia, pero tiene otros casos más. ¿Cuáles son las características visuales, las alarmas que da esta clase de personas? No, como decía antes, primero eso se verá en las evaluaciones periciales concretas. Ahora, no hay que juntar siempre las modalidades de violencia porque, en particular, a ver, por ejemplo, se repite un caso crónico que Robledo Puig violaba a sus víctimas. Sí. ¿Por qué? Porque se suponía que se junta lo del soplete con la violencia con él. Robledo Puig tenía una gran descarga motora agresiva. Ahora, no era él el que violaba a las víctimas. Es muy habitual que haya sujetos que justamente por una serie de frenos inhibitorios ligados a su propia sexualidad, el caso de Robledo Puig, no pasan la barrera de lo sexual. No olvidemos que la cuestión de la sexualidad, y en particular la violación, no es un tema ligado a la sexualidad en sí misma, sino es una cuestión de poder. Por eso se da tanto en situaciones de violencia de género, en la cual el sometimiento es la sexualidad. En un caso que un sujeto quiere castigar la violencia física o el maltrato, es particular. Esto se ve, ¿saben en qué? En las bandas que atacan a gente de tercera edad. Que uno le sorprende el grado de violencia con el que actúan. Es decir, no les roban solamente, los destruyen a un nivel que es poco comprensible. Y eso tiene que ver con una instancia más ligada al poder, es decir, soy el amo y señor de la situación, que esto. Este sujeto posiblemente descubramos que en su estructura tiene algo más que eso. Muchas gracias. Gracias, no, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.